Buenos días. Esta es la presentación de mi equipo y yo. Mi equipo está conformado por Melissa, Joana y su servidora. En este caso vamos a hablar un poco sobre la neuropsicología infantil. Primero que nada tenemos que saber qué es esta. Suele ser más que nada una neurociencia que estudia la relación entre el cerebro y su conducta. Esto más que nada aplica en conocimientos para compensar las consecuencias derivadas de lesiones cerebrales que se pueden llegar a tener en el desarrollo. Como se mencionó, suele ser más que nada una relación entre conducta y cerebro en el momento del desarrollo. Suelen existir dos tipos de neuropsicologías, las básicas, estas suelen estudiar más que nada el desarrollo cerebral y su conducta normal, y la clínica, la cual desarrolla las consecuencias del daño cerebral de desarrollo embrionario hasta el final. El desarrollo más que nada del sistema nervioso suele durar a lo largo de las etapas y la fetal, que viene siendo la 10ª semana hasta el nacimiento. Suelen existir alteraciones producidas en el periodo embrionario, las cuales suelen afectar y por ende sueles tener este tipo de lesiones antes mencionadas. Más que nada, el desarrollo del sistema suele existir por 4 mecanismos, el cual es la proliferación, la migración, diferenciación y la muerte celular. Hay trastornos del desarrollo del sistema nervioso, los cuales tienen específicas causas o causas más principales, como los físicos, nutricionales, las drogas y fármacos, infecciones y los agentes químicos, más que nada como los pesticidas o insecticidas también. Los trastornos de inducción dorsal también suelen ser llamados consisten en alteraciones, entre ellos están los craneorraquíasis, asencefalias, encefalocele, espina bífida, siringomielía y Arnold-Chiari. En este momento les voy a hablar un poco sobre cada una, lo más resumido y fácil comprensión. Empezamos con el primero, que es el craneorraquíasis. Este suele ser una fisura completa del cráneo en la columna vertebral por el fracaso en el cierre del tubo neural. Básicamente suele ser la causa más que nada de múltiples abortos espontáneos. Las encefalias suelen consistir en la ausencia del cerebro y de huesos craneales. Usualmente esto significa que produce el 90% de las muertes de los infantes en los primeros días de nacidos. También tenemos la encefalocele, que es un trastorno que consiste en una herniación que sobresale de la bóveda craneal, o sea, detrás de la cabeza. Su localización suele ser la parte más que nada en la central, en la acá atrás de la cabeza. También está la espina bífida, la cual más que nada es un trastorno más común junto a la cefalia y suele tener 3 formas de manifestación, que la espina bífida oculta, meningocele y mielomesingocele. Vamos a empezar a hablar cada una para explicarlas mejor. Por ejemplo, la espina bífida oculta ocurre, la formación se limita al cierre incompleto de uno o más arcos vertebrales. Es como si hubiera una pequeña bolita en la parte de la espalda. La meningocele suele caracterizarse por ser un quiste en la médula espinal en la zona sacra. El quiste está constituido más que nada por cubiertos meningeses. El porciento de los casos se provocan solo por molestias locales. Y también les voy a hablar un poco sobre las alteraciones perinatales. Suele ser más que nada comprendidos desde el nacimiento hasta son todos los procesos, ya sean infecciosos, traumáticos, hereditarios o de cualquier tipo, que dañan más que nada el sistema. Los más frecuentes suelen ser los traumáticos o hipóxicos. La correlación entre los trastornos. La causa principal suele ser la hipoxia o anoxia. Como consecuencia se suele derivar el trastorno del hipóxico isquémico, o anoxia hipóxico isquémica. También les voy a hablar un poco sobre las patologías relacionadas con la EHI, las cuales son muchas, pero las que más se suele acordar son la hipoxia, hipercapnia, acidosis, acidemia, asfixia neonatal, EHI e isquemia. A continuación,
Ahora va a hablar mi compañera Melissa sobre su parte. Hola, mi nombre es Melissa Esteves y yo les voy a hablar sobre la continuación acerca de estas alteraciones en lo que viene siendo la inducción dorsal. Existe una alteración llamada mielomeningocele. Esta alteración se caracteriza porque existe como una tipo tejido celular nervioso en la parte de lo que viene siendo como un quiste medular en sí en la médula. Entonces se caracteriza por tener este tejido nervioso y es muy riesgoso para el niño. En el 50% de los casos llega pues a fallecer. También la siguiente alteración se llama hidrocefalia congénita. En esta alteración lo que caracteriza es que el niño tiene la cabeza pues mucho más grande de lo normal. Eso se debe a que existe líquido cefalorraquídeo. Este líquido incrementa demasiado, por lo que tiende a que la cabeza crezca muy, muy exageradamente. Lo que provoca este tipo de alteración es que el niño tenga como sensibilidad o al menos tenga un tipo de efecto a nivel del área sensitiva y motora en el que se llega a afectar estas áreas. En el 50% de los casos llega a tener como una enfermedad de retraso mental. También existe otra alteración relacionada a esto de la inducción dorsal que se llama siringomielía. Aquí existen como en lo que viene siendo el cordón espinal, hay como unos tipos de quistes, hay cavidades como, sí, quísticas, en el que afecta como los miembros inferiores no pueden caminar, tienen debilidad muscular. El infante tiende a tener como esta curvatura en la médula, entonces es muy grave también. Y el siguiente síndrome que también está relacionado con este grupo se llama Arnold-Chiari. Este síndrome se caracteriza también porque existe como una tipo de como protuberancia en la parte caudal, en donde el cerebelo se desplaza hacia abajo. Entonces, este tipo de alteración también llega a afectar lo que viene siendo la motricidad, porque en sí el cerebelo se encarga de manejar lo que viene siendo el caminar, el mover varias extremidades inferiores. Entonces, en estos niños, el tener este síndrome de Arnold-Chiari, tiende pues a tener esta afectación en cuanto al cerebelo. Después voy a explicar acerca de lo que viene siendo los trastornos, pero ya en una inducción ventral. En la inducción ventral significa que se encarga de formar el mesodermo. El mesodermo en sí ayuda y está muy relacionado con la formación de la cara y con la formación de lo que viene siendo el cerebro. En este caso, hay diferentes trastornos, se dividen en dos, en el holoprosencefalia, se llama holoprosencéfalo. Aquí lo que viene a hacer este trastorno es que se dividen en tres, se dividen en alobar, semilobar y el lobar. En este caso, en términos generales, la holoprosencefalia se caracteriza porque hay una fusión en cuanto a los órganos del tálamo, de lo que viene siendo en sí los hemisferios cerebrales, se combinan, entonces no hay como una tipo separación. Entonces esos tres, alobar y semilobar y lobar, están presentes. En cuanto a lo del periodo, lo de la encefalopatía hipóxico isquémico, aquí lo que tiene es que
hay consecuencias neuropsicológicas que afectan la atención, la memoria, el lenguaje, el cálculo y la lectura, la escritura, y también tiende a tener como este tipo de afectaciones a nivel de actividad motora, de lo que viene siendo convulsiones, también les dan a estos niños que tienen esta encefalopatía. Y pues en sí eso es lo que quisiera aportar de mi parte. Y bueno, para continuar con mis compañeras, me presento, mi nombre es Fátima Joana Herrera Tamés. Yo les voy a hablar sobre los trastornos de la migración, empezando por encefalia, que es cuando los hemisferios tienen unas hendiduras variables de diferentes tamaños, y esto ocasiona un daño en el desarrollo del cerebro. También esto puede afectar todo el cerebro, pero si afecta solamente a una parte, se le conoce como esquizoencefalia. Algo curioso de todos los trastornos de la migración es que todos tienen normalmente los mismos como consecuencias, o siempre tienen las mismas características de detección, que son las crisis convulsivas, que son el desarrollo del habla, del desarrollo motor y todo lo que tiene que relacionar como que el cómo hacemos el uso del sistema. Después también sigue la lisencefalia, que estas son las alteraciones cuando las células migran. Normalmente las células migran al área del neocórtex, pero hay células como que se pierden en este traslado, y cuando hay un uso excesivo de estas células que se pierden en ese trayecto, es cuando empieza a tener estas consecuencias. La lisencefalia tiene dos aberturas que se pueden dividir, que una es la garia y una es la paquigaria. La garia es cuando hay una ausencia de estas células migratorias, lo que hace que el cerebro no tenga sus giros en la corteza, y eso afecta el neocórtex, mientras que la paquiria tiene un exceso de estas células o de estos giros y puede ocasionar que tenga esto hasta 5 capas. Después tenemos lo que es la micogiaria, que con esto nos referimos a cuando el cerebro presenta unas circunconvulsiones que no están bien desarrolladas, por lo que son más pequeñas de lo habitual, que esto ocasiona unos problemas en el desarrollo del bebé cuando está todavía en el 5º mes de embarazo. Después también tenemos la heterotopía, que es cuando todos los genes se heredan de cierta forma, lo que hace que afecten cómo se van desarrollando también, y esto ocasiona que se desarrollen de alguna forma anormal. Después tenemos los trastornos de mielinización, que con esto es todo lo que la sustancia que tenemos en el cerebro afecta las comunicaciones que tienen entre las células. Esto puede afectar tanto la sustancia blanca como el déficit de aminoácidos, como en la desmelinización. La sustancia blanca se afecta en la ausencia de la misma, que no tiene suficiente, por lo cual no se desarrolla de forma correcta, mientras que los aminoácidos no aportan la suficiente energía en el cerebro. Y después tenemos los desmelinizantes, que son alteraciones que llevan a una pérdida de la sustancia blanca. Y también tenemos la agnesia del cuerpo calloso, que esto ya es cuando esta presencia de agnesia como no se desarrolla de forma completa, por lo que empieza a tener fallas en el momento de que se empieza a desarrollar el menor, en la conducta del habla, en cómo se expresa y en las funciones unilaterales. Entonces todo esto obviamente afecta en cómo el cuerpo o cómo las acciones del niño se van a ir desarrollando. También tenemos la malnutrición en los menores, que pues obviamente esto puede ocasionar la falta de energía, puede ocasionar que el niño presente varios problemas. Si no se le da una alimentación adecuada, el niño puede no desarrollarse de una forma completa. Y también teniendo en cuenta sobre los trastornos de las perinatales, tenemos las consecuencias de la cocaína, que el consumo de esta lo que normalmente hace es afectar
el sistema nervioso. Puede ser de forma indirecta o indirecta dependiendo de cuánto lleve de desarrollo el bebé dentro de la madre. Y también tenemos lo que es el consumo por alcohol, que esto ocasiona fallas tanto en el cerebro como en el cerebelo. Lo que afecta es el cómo se ve el niño físicamente, que tiene muchas características como estas características en los ojos, que los tiene como hundidos o que tiene la nariz muy, de cierta forma, tiene muchas características, pero pues en sí lo que realmente afecta es el cerebro y el cerebelo. Entonces, pues creo que eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por escucharnos. Esperemos que hayamos explicado el tema de una manera eficiente, que hoy hayamos usado los términos correctos, porque pese a que son palabras que se nos dificultan, nos estamos esforzando por memorizarlas. Y pues esperemos que todo esté en orden, que le haya gustado la presentación y que se nos haya entendido de una forma eficiente. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, maestro.